Autoridades colombianas encendieron las alarmas por el aumento de las muertes violentas de venezolanos en su territorio. Según cifras de Medicina Legal, entre enero y septiembre de 2018, un total de 310 migrantes perdieron la vida de forma violenta, lo que supone un incremento de 244.4%. Esto respecto al 2017, cuando se presentaron 90 casos. De los 310 casos reportados en lo corrido del año, 254 eran hombres y 56 mujeres. Para hablar de estas cifras, nos acompaña ahora María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas tardes, Yoli. Son cifras alarmantes. ¿Qué está sucediendo? Bueno, antes que nada quisiera aclarar un poco que la migración en el último año ha crecido bastante, la migración venezolana. Hace un año estábamos hablando de cifras oficiales de cerca de 400.000 venezolanos. Hoy las últimas cifras nos dicen de más de 1 millón de personas. Entonces, evidentemente, este aumento de población también, pues obviamente va a afectar cualquier tipo de conteos poblacionales que se hagan. Ya en el caso de los reportes de Medicina Legal, pues es bastante preocupante y de alguna forma estas cifras son coherentes con las condiciones tan complejas y tan problemáticas con las que está migrando el venezolano. Pues, por ejemplo, empezando por la tasa de suicidios. En Venezuela esa tasa se ha aumentado dramáticamente, no hay cifras oficiales porque el gobierno venezolano pues no las da, pero sabemos desde el observatorio y entrevistando a muchos migrantes que el suicidio se ha hecho cada vez tristemente algo más común para los venezolanos y evidentemente también para los migrantes que vienen en una situación muy complicada. El proceso en sí de migrar no es fácil y las condiciones que están sujetas a la crisis humanitaria, personas que vienen sin dinero, sin trabajo, sin saber dónde se van a quedar, pernoctando en la calle. Entonces todo esto pues de alguna forma también aumenta el grado de estrés de estas personas que efectivamente requieren un acompañamiento psicosocial y que en este momento no lo tienen y pues las tasas de suicidio aumentan. Igualmente pasa con los accidentes de transporte. Lo que estamos viendo es que seguramente parte de las cifras que han nutrido ese incremento de muertes violentas por accidentes de transporte es justamente por los caminantes que en ese trayecto de cerca de 1.500, 2.000 kilómetros que tienen que atravesar Colombia, pues en algunas medidas por ahorrarse o por ir en algún tipo de carros, camiones, carros por lo general que transportan mercancías, pues se suben a estos grandes automotores. Muchos caen de estos automóviles o de estos tractores o camiones o son atropellados. Y pues esta realidad también se está viendo un poco con la caravana de hondureños que hoy se dirigen a México y Estados Unidos. Son como particularidades, accidentes, situaciones muy lamentables que le están pasando a los migrantes que atraviesan caminando. Y quisiera ahondar un poco más en el tema de los suicidios. Me llama la atención porque no habíamos visto este ángulo de la noticia. Bueno, pues realmente no hay cifras que cuenten cuántos suicidios hay, excepto este conteo de Medicina Legal, y creo yo que pone o abre las alarmas, justamente pues porque es una población que viene con unas pérdidas, unas deslocalizaciones, que se han visto obligados a migrar de su país y en condiciones muy complicadas, y son personas que por lo general tienen un alto grado de irregularidad, llegan a un país en el que no es fácil construir un futuro, y se chocan con muchas situaciones, difícilmente se integran socialmente en un primer momento. Entonces esto pues obviamente aumenta los casos de estrés y genera pues que muchas personas lamentablemente tomen esta medida. Igualmente, como lo hemos escuchado en otros reportes del sistema de salud, también hay una violencia intrafamiliar en gran parte dada en estas condiciones de estrés que están migrando los migrantes venezolanos. Ahora, según algunos reportes de medios de comunicación, estos números se darían principalmente en regiones como el norte de Santander, La Guajira y el Atlántico, que son los puntos rojos. Estos hechos también estarían vinculados con represalias y disputas territoriales entre organizaciones armadas que han reclutado venezolanos para ensanchar sus filas, aprovechando la situación de pobreza en la que están llegando o huyendo de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. ¿Tienen identificadas algunas bandas, el modus operandi, para acercarse y reclutarlos?
Ciertamente, el que se estén dando estos hechos en mayor medida en la zona de frontera, pues como usted lo dice, evidentemente es porque nuestras fronteras tradicionalmente, antes de la llegada de la migración, han sido terrenos y territorios muy complejos dentro del conflicto armado que ha vivido Colombia por años. Y ahí hacen presencia muchísimas bandas delincuenciales. Nosotros no tenemos la identificación de qué actores ilegales están operando ahí, pero que lo que sí hemos sabido, porque muchos migrantes no los cuentan, es que de alguna forma la migración se ha convertido en también una forma de generar recursos ilegales. Muchas de estas bandas criminales están mediando o están haciendo o están entrando a todas estas dinámicas de red de trata de personas, de red de trata de migrantes. Son zonas donde la informalidad económica y las economías ilegales pues se dan en una mayor proporción que con el resto del país, el contrabando. Entonces digamos que todas estas rutas que ya existían previamente dentro de unas dinámicas delincuenciales, hoy son también las trochas por donde atraviesan día a día miles de personas con una alta vulnerabilidad que bien pueden ser víctimas de estos actores armados o también por su vulnerabilidad misma pueden ser cooptados y enfilados hacia grupos al margen de la ley. ¿Y qué pasa con las mujeres y con los niños? Este tema es bastante dramático, obviamente las mujeres, si hacemos un enfoque de género estudiando esta problemática, encontramos que hay varias situaciones particulares, cada vez se está viendo más la red de trata de mujeres, también redes que buscan abusar laboralmente, tanto de hombres como mujeres. Los niños, hemos encontrado también casos dramáticos en donde muchos niños migran incluso solos, y pues aquí lo que se necesita es obviamente generar una mayor seguridad en toda esta región. Tenemos una frontera de 2.200 kilómetros que es muy difícil de regular y de controlar, pero en la medida en que se ha convertido casi en un cordón o en una ruta de tránsito humanitario donde se movilizan múltiples actores y también donde se moviliza una población en crecimiento, pues requiere medidas particulares. ICBF ya ha tomado algunas medidas, ha recogido varios niños venezolanos, pero evidentemente entre la población sea más vulnerable, si estamos hablando de mujeres viajando solas o de niños, pues esto hace que sean presas o víctimas más fáciles de todas estas dinámicas delincuenciales. Ahora, para concluir, es una minoría de venezolanos la que cae en las garras de grupos organizados del narcotráfico y no se puede estigmatizar. ¿Cómo hacer esa percepción del colombiano o cualquier país receptor de migrantes? Efectivamente, porque muchas veces vemos estos estudios y pensamos que el aumento de las muertes violentas hace o da a pensar que esto puede ser el incremento de la participación de los venezolanos en actividades violentas. Lo que estamos viendo es que en efecto son una población muy vulnerable, que son presas de las dinámicas violentas que ya existían en Colombia previamente, y lo que necesitamos es claridad justamente frente a estas cifras. Por ejemplo, el tema de la participación de venezolanos en robos y en hurtos y atracos. Cerca del 2% comparado con el 98% de los hurtos que se dan en Colombia son hechos por venezolanos. Entonces muchas veces de las noticias están hablando de cómo los venezolanos vienen a afectar temas de seguridad, pero no comparamos con nuestras cifras nacionales que siempre pues, van a ser mucho mayores y la proporción de la participación de venezolanos en estos delitos pues, va a ser mínima. Tenemos que recordar que el migrante huye en un estado de casi desesperación, pero lo que busca es trabajar, lo que busca es insertarse y de hecho busca no llamar tanto la atención y ojalá conseguir un trabajo prontamente. Y esto no es solamente con la población venezolana, sino con los migrantes en general. Por lo general ellos terminan a veces trabajando mucho más que un nativo y también lo que buscan es huir a todos estos problemas pues de seguridad o de atracos, justamente porque saben que donde los encuentren delinquiendo, pues van a ser sujetos de deportaciones. Entonces, digamos que evidentemente, como todas las diásporas, generan algún tipo de inseguridad, pero no podemos casarnos con esas cifras sensacionalistas. Le agradezco a María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, por estar con nosotros aquí en la tarde. Con mucho gusto.